Buenas noches, economista. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre las decisiones en la política fiscal restrictiva, su efecto sobre la inversión, sobre el consumo y las principales medidas. Primero tenemos que saber qué es una política fiscal restrictiva y la cual se enfoca en reducir el gasto público, lo cual se traduce a que el Estado puede disminuir las inversiones en obra pública, subsidios o servicios sociales que no son prioritarios. ¿Qué se busca con esto? Pues disminuir la demanda agregada, reduciendo así a largo plazo las presiones inflacionarias. Uno de los economistas más reconocidos sobre la política fiscal es David Ricardo, que se enfocó mucho sobre los efectos de los impuestos y la deuda pública sobre la economía. Sus ideas se relacionan y dieron la base para lo que hoy es la política fiscal restrictiva, ya que él proponía que el Estado debe ser muy cuidadoso en el tema del endeudamiento y el gasto excesivo, porque esto a la larga puede colapsar la economía. Estas bases, son las ideas bases para las decisiones de una política fiscal restrictiva moderna. Las decisiones en la política fiscal se traducen como las acciones deliberadas del gobierno para reducir el gasto público. ¿Y cómo lo hace el Estado? Pues aumentando los impuestos. ¿Qué se busca con esto? Pues contener la inflación porque se disminuye el dinero en circulación. También buscamos reducir el déficit fiscal gastando menos de lo recaudado para así tener un equilibrio en las cuentas. Enfriar la economía. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay riesgo de burbujas o sobreendeudamiento del Estado. Y por último, estabilizar la deuda pública evitando que crezca descontroladamente. ¿Qué efecto tiene la inversión sobre la política fiscal? Pues en principio un efecto negativo a corto plazo, ya que al reducir la demanda agregada también se reducen las ventas empresariales y esto causa que las empresas pierdan incentivos a la hora de tener una inversión, sobre todo en expansión. Y también las empresas se enfrentan a costos de producción más altos y suben los impuestos, pero a la larga se genera un efecto positivo, controlando la inflación porque puede reducir las tasas de interés. Así, con esto para las empresas es beneficioso porque se abaratan los créditos para la inversión en sus negocios. También se puede reducir el déficit fiscal. Esto evita que el Estado desplace las empresas en el mercado de los créditos. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre el efecto sobre la inversión. En este apartado, la política fiscal es restrictiva. Uno de los impactos más inmediatos e invisibles se refleja en el consumo de los hogares. Cuando el Estado decide aumentar impuestos como el IVA o el impuesto a la renta, se reduce directamente el ingreso disponible, lo que obliga a las familias a restringir su consumo. A esto se suma la eliminación o reducción de subsidios como los destinados a combustible, energía de transporte, que incrementan el costo de vida, afectando sobre todo a los hogares de menores ingresos. Estas medidas son considerablemente regresivas, ya que los grupos con menos recursos destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo básico. Además del efecto económico directo, existe un efecto psicológico ante la expectativa de recesión o desempleo, lo que los hogares tienden a ahorrar más y gastar menos, lo que refuerza la caída de la demanda agregada. Las medidas más comunes de una política fiscal restrictiva responden a dos enfoques: reducción del gasto público y aumentar los ingresos fiscales. Por un lado, el gasto se aplica a recortes en áreas como la salud, la educación e infraestructura, así como congelaciones de suelos públicos o racionalización de empleo estatal. Por lado de los ingresos, se incrementan impuestos como el IVA o el impuesto a la renta, se imponen tributos especiales
a productos como combustibles, se eliminan exoneraciones fiscales a ciertos sectores económicos. Por tanto, estas medidas buscan corregir desequilibrios fiscales, reducir la dependencia del endeudamiento, generar estabilidad macroeconómica. Sin embargo, su aplicación puede afectar el dinamismo económico si no se maneja con equilibrio. Respecto a las consecuencias que tiene la política fiscal restrictiva, hay que tener en cuenta que es importante destacar que estas políticas pueden tener beneficios y riesgos. Entre las ventajas están el control de la inflación, la mejora de la sostenibilidad de la deuda pública, el fortalecimiento de la confianza de inversionistas, organismos multilaterales. Pero no obstante, si el ajuste es agresivo, puede generar recesión, aumento de desempleo y mayores niveles de desigualdad. La efectividad de una política fiscal restrictiva dependerá del contexto. Hay diferentes escenarios. Supongamos en el escenario de inflación, por exceso de demanda puede ser útil, pero si la inflación responde a factores externos como choques de oferta, su impacto será limitado. En definitiva, su implementación debe ser gradual, técnica y acompañada de políticas compensatorias que protegen a los sectores más vulnerables. En consecuencias y en conclusiones, nosotros tenemos que las medidas en política fiscal restrictiva buscan estabilizar la economía en contexto de inflación o déficit fiscal, también mediante la reducción del gasto público o el aumento del impuesto o el gobierno intenta enfriar la economía, controlar la inflación, mantener el equilibrio fiscal. El efecto sobre la inversión puede ser negativo en el corto plazo, pero positivo a largo plazo. Inicialmente, una política fiscal restrictiva reduce la demanda agregada y la puede desalentar la inversión privada. Sin embargo, si mejora la sostenibilidad fiscal y reduce la deuda pública, puede generar confianza en los inversionistas a largo plazo.